Hola, ¿cómo van? Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a la clase y agradecerle al docente por este espacio que nos sirve muchísimo para llegar mejor preparados a la instancia de examen de la semana que viene. Después las clases las vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y cualquier cosa nos pueden estar escribiendo. Así que los dejo con el profe. Hola, buen día, ¿se escucha? Perfecto. Estoy con un problema de internet, estoy compartiendo mi internet del celular, así que si se corta o hay algún problema en la comunicación, perdón, voy a tratar de mantenerla todo lo posible con el celular. Eh, Aparentemente llamé y no van a restablecer todavía la conexión del domicilio. ¿Cómo están, chicos? Buen día a todos. Buen día. Buen Buen día. día. Si Buen se, día. me avisan Buen si se día, profe. corta. Voy a compartir. ¿Me habilitan para compartir pantalla? ¿Estoy habilitado? Sí, Meet te permite así nomás. Ay, perfecto. Mi nombre es Juan Pablo Rufino, soy docente de la Cátedra de Fisiología. Ustedes son alumnos de la Facultad de Medicina del área de el ser humano y su medio. Vamos a hacer esto interactivo, así se hace más llevadero. Vamos a hablar algunos conceptos sobre regulación de la osmolaridad de compartimientos líquidos, de natremia y sobre regulación de la excreción renal de potasio. Como introducción, vamos a recordar, este área se denomina el ser humano y su medio, el área que ustedes están cursando. Eh, Se refiere al medio que rodea al ser humano, pero también tenemos que hacer alusión al medio interno que nos atañe. Inicialmente ustedes saben que las células primitivas que originaron, dieron origen a la vida en el planeta, estaban rodeadas de un mar primitivo y ese mar primitivo tenía ciertas características que eran bastante constantes y que eran favorables al desarrollo de esa vida, eh, tanto en concentración de solutos como en la concentración particular de cada uno de los solutos que necesitaban esa célula para su sobrevida. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. Perfecto. Ese mar primitivo fue el que permitió entonces el desarrollo de la vida en la Tierra. Las primeras células eran procariotas, luego aparecieron formas de vida más complejas, las células eucariotas en sí mismos, que dieron origen a los seres superiores. Las células eucariotas, ustedes saben, tienen como particularidad que tienen el material genético rodeado de una membrana nuclear, o sea, tienen un núcleo. Y a su vez están rodeadas de una membrana plasmática que las divide de su medio exterior. En el caso de organismos multicelulares es lo que se denomina líquido extracelular. Aparecieron formas de vida superiores en la Tierra y esas células que formaban parte de esos organismos más complejos necesitaban mantener el medio que con las características que les permite la sobrevida de esas células y el funcionamiento normal. Y en el ser humano, ustedes saben que existen ciertos sistemas que permiten mantener las características de lo que se denomina el medio interno, que es el medio en el cual están inmersas las células, que son parte de los tejidos que permiten el funcionamiento del organismo. Entonces surgieron sistemas especializados en mantener la constancia, o no constancia, pero las características necesarias del medio interno y del líquido extracelular, que es el mar que rodea nuestras células en el cuerpo. Entonces, dentro de esos sistemas que se desarrollaron, principalmente podemos diferenciarlos, si bien son sistemas que funcionan integrados, el sistema circulatorio y el sistema excretor renal. Ahora vamos a ver un poco sobre por qué son importantes estos sistemas en la regulación del medio interno.
Ustedes saben que dentro de las variables que hay que mantener dentro de ciertos rangos de valores, por eso es difícil hablar de la palabra constancia del medio interno, porque ustedes saben que cada variable no se mantiene en un valor constante, pero sí dentro de un rango aceptable. Ese rango aceptable varía para cada variable que uno considere. Dentro de las variables que hay que mantener dentro de cierto rango en el medio interno, podemos mencionar, por ejemplo, la concentración de ciertos solutos, de ciertos electrolitos, por ejemplo. Para mantener esas variables dentro de valores en un rango aceptable, existen sistemas en el organismo que fueron evolucionando a medida que se fueron desarrollando seres vivos más complejos, a partir de la primera célula, de los primeros organismos multicelulares, y esos sistemas están encargados de mantener las variables dentro del rango necesario. Los sistemas son lo que se denominan servomecanismos o mecanismos de retroalimentación. Esos sistemas pueden ser simplificados como un gráfico como el que se muestra. Es el sistema de retroalimentación más simple, que tiene un sensor que recibe la entrada de información, la procesa y da lugar a una salida, o sea, una respuesta. Y esa respuesta modifica a través de sí misma o a través de un intermediario la entrada. Así funciona un sistema de retroalimentación básico. Generalmente los sistemas que ustedes saben que mantienen las variables dentro de cierto rango son sistemas de retroalimentación negativo, que ante un aumento de la salida se controla la entrada, o sea, se disminuye el flujo de la entrada para mantener la variable en un rango determinado. Dentro de las variables que hay que mantener la constancia en el medio interno, ustedes pueden asumir que las variables más importantes que hay que tener en cuenta son, por ejemplo, la osmolaridad del líquido extracelular, la concentración de electrolitos del líquido extracelular, especialmente del sodio, del cloro y del potasio, que son los principales electrolitos, del líquido, el volumen del líquido extracelular, que en realidad vamos a hacer referencia a lo que se denomina volemia efectiva, y la concentración de ciertos metabolitos que son tóxicos y que deben ser eliminados, que se producen como consecuencias del metabolismo del organismo. ¿Por qué piensan que es importante mantener la osmolaridad del líquido extracelular? ¿Qué pasaría si no hubiera un sistema que controlara la osmolaridad del líquido extracelular? O sea, la osmolaridad del líquido que rodea las células del organismo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la osmolaridad aumentara en forma descontrolada? El paso de agua haría que o aumente o disminuya el volumen del leak. Claro, O sea, muy se bien, deshidratarían las células. muy bien. O sea, el líquido extracelular está en equilibrio osmótico con el líquido intracelular. Ustedes saben que en los tejidos cuyas células son permeables al agua por presencia de canales específicos como las acuoporinas, ustedes saben que el agua puede pasar a través de la membrana plasmática siguiendo un gradiente osmótico. O sea, si la osmolaridad del líquido extracelular aumentara en forma descontrolada, llevaría a que el líquido intracelular pasara al líquido extracelular, o sea, hubiera un flujo de agua por siguiendo el gradiente osmótico para disminuir la osmolaridad extracelular. Esto es porque los compartimientos están en equilibrio osmótico. Entonces, es importante mantener la osmolaridad del líquido extracelular, o sea, del mar que rodea nuestra célula, para poder mantener el volumen de las células. Porque si aumentara la osmolaridad extracelular, el volumen de la célula disminuiría, o sea, las células se encogerían por salida de agua hacia el LEC. Lo mismo si la osmolaridad del líquido extracelular disminuiría, o sea, en forma inversa, el líquido extracelular, el agua del líquido extracelular pasaría al líquido intracelular, haciendo que las células aumenten su volumen, incluso pudiendo llevar a la lisis celular, a la lisis osmótica. ¿Se entiende? Por eso es importante mantener la osmolaridad del líquido extracelular dentro de un rango aceptable.
¿Saben cuál es el rango aceptable en el que se puede mantener la osmolaridad líquido extracelular en el cuerpo humano? Cerca de 290 milosmoles por litro. Sí, siempre que les pregunten esto, tengan en cuenta que, y esto es válido para cualquier pregunta que les hagan de una variable, en qué valores se consideran dentro de la normalidad. Siempre que les pregunten de una variable, tengan en cuenta que en el cuerpo humano los valores no son constantes, o sea, se modifican dentro de un rango aceptable. Muy bien, en el chat me ponen 285 a 295 miliosmoles. Lo que les quiero decir es, siempre tengan en cuenta que cuando les pidan un valor, los valores de normalidad de una variable, tienen que ustedes responder un rango, más o menos estrecho, porque ustedes pueden leer de algún libro, por ejemplo, que la osmolaridad aceptable es entre 290 a 300 miliosmoles litro, en otro texto pueden leer de 280 a 300, en otro texto pueden leer de 280 a 296, pero lo importante es que puedan dar un rango aproximado de normalidad. Nunca decir un valor fijo. Sí, obviamente ustedes tienen que saber, para recordarlo, que un valor aproximado de normalidad es entre 290 o 300 miliosmoles litro. Pero siempre que respondan con un rango, porque todas las variables se mantienen dentro de un, valga la redundancia, de un rango de normalidad, no un valor fijo. Entonces, la osmolaridad líquido extracelular, como bien dijeron, tiene que oscilar entre alrededor de 280 a 300 o 280 a 296 miliosmoles litro. Por debajo de esos valores, o sea, cuando el líquido extracelular se hace hipoosmolar o hipotónico, cuando hablamos de osmolaridad efectiva, podemos compararla con el concepto de tonicidad, en relación a la capacidad de generar un flujo osmótico, o sea, una osmosis que equilibre esos valores de osmolaridad en un compartimiento específico. Ustedes saben, no lo estamos repasando en este momento, pero que los compartimientos líquidos del organismo se encuentran en equilibrio osmótico. Entonces, los valores tienen que ser mantenidos dentro de ese rango para mantener la viabilidad de las células. ¿Por qué es importante mantener la concentración del sodio, del cloro y del potasio dentro de cierto rango? ¿Por qué es importante mantener, por ejemplo, las concentraciones de sodio dentro de un rango establecido, aceptable? ¿Qué pasa si las concentraciones de sodio cambian en el líquido extracelular? Se cambia a movimentación de agua. Se altera la Claro. osmolaridad. Bien, las dos respuestas están bien y van en el mismo sentido. Una de las funciones del sodio es ser el principal electrolito del líquido extracelular. Entonces, al ser el principal electrolito del líquido extracelular, es uno de los principales determinantes de la osmolaridad del LEC. Si la natremia se modifica, en realidad si el contenido total de sodio de un compartimiento se modifica, también se genera un aumento de osmolaridad y un flujo osmótico para compensar ese aumento de osmolaridad, un flujo osmótico de agua. Entonces el flujo es el principal soluto del LEC. Entonces va a ser el soluto osmóticamente activo, o sea que va a generar flujos de agua dependiendo de su cantidad en ese compartimiento del soluto. El cloro es el principal anión acompañante del sodio, entonces va a tener la misma función en cuanto a ser uno de los principales solutos del LEC. Entonces también modificaciones del cloro en el LEC van a generar flujos de agua. Pero ¿qué otras funciones tiene el sodio y el cloro? Además de ser el principal soluto del LEC. ¿Por qué es importante que las concentraciones de sodio se mantengan dentro de cierto rango también? Por la carga eléctrica. Bien. Otra de las funciones del sodio es, al ser el principal catión del líquido extracelular, es una de las funciones que tiene es la simetría de concentraciones entre la concentración de sodio en el LEC y la concentración en el LIC, en el líquido intracelular, es uno de los determinantes de los potenciales de membrana. Entonces, las modificaciones del sodio extracelular también van a generar modificaciones en los potenciales de membrana.
de las células excitables específicamente, pero también de las células no excitables. Lo que pasa es que a las células excitables eso va a generar modificaciones en las respuestas eléctricas de esa membrana. Y el potasio, ¿por qué es importante que se mantenga dentro de concentraciones, dentro de un rango establecido? Porque es el determinante del potencial de membrana en reposo. Perfecto. El potasio es el principal catión del líquido intracelular. Está mucho más concentrado en el líquido intracelular que en el extracelular. Entonces es importante que la simetría de concentraciones se mantenga y que no se modifiquen demasiado las concentraciones en el líquido extracelular, debido a que la membrana de todas las células, especialmente de las excitables, pero de todas las células, son permeables al potasio en reposo, y modificaciones a las concentraciones de potasio en el líquido extracelular van a generar modificaciones a las potenciales de membrana en reposo de toda la célula. El problema es que a las excitables puede acercarlo o alejarlo del umbral. En el caso de acercarlo al umbral de descarga, va a generar que la célula se haga más excitable, sea más tendiente a responder a impulsos eléctricos. Puede generar una actividad eléctrica desorganizada, anormal. Y eso es particularmente importante, por ejemplo, en órganos como el corazón, pero también en el sistema nervioso. Entonces es importante mantener las concentraciones dentro de ciertos rangos aceptables. También es importante mantener dentro de las variables a conservar en el medio interno lo que se denomina volemia efectiva o volumen del líquido extracelular efectivo. No es lo mismo, ustedes saben que la volemia se refiere al compartimiento intravascular, pero cuando nos referimos a la volemia efectiva, nos referimos a una parte del compartimiento extracelular, precisamente al que se encuentra en la región intravascular, en el compartimiento intravascular, pero nos referimos específicamente a la capacidad de perfusión de esa volemia. ¿Se entiende? O sea, ustedes saben que el sistema circulatorio lo vieron en la unidad en trabajo y tiempo libre, ¿sí? Que el sistema circulatorio tiene un sistema de alta presión y un sistema de baja presión. Cuando nos referimos al compartimiento intravascular, nos referimos a ambos sistemas, al de baja presión, que está representado por el sistema venoso y la aurícula derecha principalmente, y también nos referimos al sistema de alta presión, que se refiere al ventrículo izquierdo y al sistema arterial principalmente. Cuando hablamos de volemia efectiva, estamos considerando principalmente al sistema de alta presión, que es el que garantiza la perfusión de los órganos. Es evidente que el sistema de alta presión también es dependiente del sistema de baja presión, porque la precarga, que es, ustedes saben que es la distensión de la aurícula izquierda previo a la contracción ventricular izquierda, es dependiente de la volemia del sistema de baja presión, o sea, del líquido disponible en el sistema venoso, en el sistema de baja presión. Y es uno de los determinantes del gasto cardíaco. Pero cuando hablamos de volemia efectiva nos referimos a la capacidad de perfusión de los distintos órganos del organismo. Uno de los órganos del organismo que debe conservar su perfusión es el cerebro. Otro, por ejemplo, es el riñón. Si se modifica la perfusión del riñón, el riñón tiene formas de responder para mantener lo que se denomina la volemia efectiva. Si la volemia efectiva cae, el riñón interpreta que hay una disminución. Obviamente, si la volemia efectiva cae, hay una disminución del flujo sanguíneo renal, hay una disminución del filtrado glomerular y el riñón tiene la capacidad de censar esa disminución del flujo sanguíneo renal y responder reteniendo, en este caso va a ser sodio, usted ahora después lo vamos a ver, para generar una expansión de ese compartimiento extracelular y de ese compartimiento intravascular. A su vez, es necesario para mantener la constancia del medio interno eliminar metabolitos tóxicos que se generan como consecuencia del metabolismo. Una de las capacidades que tiene el organismo, en particular el riñón como órgano que se desarrolla para mantener las características del medio interno, es la capacidad de eliminar agua independientemente de solutos. Entonces puede modificar la excreción de agua, generando, por ejemplo, una orina más diluida o más concentrada, sin modificar la excreción de solutos particulares. Esto es importante, especialmente en situaciones de deprivación de agua.
¿Por qué piensan que es importante diferenciar la excreción de agua, por ejemplo, de la excreción de sodio? O sea, que el cuerpo pueda retener agua sin retener sodio, en una situación, por ejemplo, en que se requiera retener agua. Mantener la hidratación. Sí, pero ¿por qué es importante que sea diferenciado del mecanismo que controla la retención de sodio? Porque al retener agua controlamos la bulimia, mientras que si retenemos el sodio se controla, no, perdón, al retener agua se controla la osmolaridad, mientras que al retener el sodio se controla la bulimia. Bien, está bien la respuesta. Es importante porque en situaciones de deprivación extrema de agua, si el único mecanismo para retener agua del organismo sería retener sodio, y no hubiese otro mecanismo diferenciado, ustedes saben que se podría aumentar la retención de agua reteniendo sodio, pero a expensas de un aumento de la natremia, si no hubiese un mecanismo diferenciado. Entonces se podrían generar situaciones patológicas por perder el control de la otra variable que queríamos controlar, que es la natremia. En el organismo se diferenciaron sistemas que controlan la osmolaridad de otros sistemas que controlan la volemia efectiva, o sea, la capacidad de perfusión de tejidos. La osmolaridad dijimos que está controlada principalmente, me preguntan si eso sería la natriuresis por presión. Sí, es uno de los ejemplos, pero en realidad la natriuresis por presión se refiere a otra cosa. Ahora después vamos a ver eso. Pero sí, la natriuresis generada por presión es un mecanismo de control de la excreción de sodio diferenciado del mecanismo que controla la osmolaridad. Dijimos que el principal determinante de la osmolaridad del LEC es la concentración de solutos como el sodio y el cloro, que son los principales solutos del líquido extracelular. La osmolaridad del LEC entonces es una relación entre la concentración de esos solutos y la concentración de solvente en el LEC. El solvente es el agua del líquido extracelular. Entonces, habría dos formas en que se modifique la osmolaridad del líquido extracelular. Una es que se modifique la carga de solutos y otra es que se modifique la cantidad de solvente. Como la carga de solutos es difícil de modificarla en cuanto a controlar la osmolaridad de un compartimiento líquido del organismo, porque esas concentraciones de solutos en el compartimiento ya dijimos que son importantes que se mantengan dentro de un rango estrecho, tanto del sodio como del cloro. Entonces, no es una variable que se pueda modificar demasiado como para ajustar los requerimientos en base a la necesidad de mantener la osmolaridad del líquido extracelular. Imagínense una situación de deshidratación extrema, en el que el organismo no tenga acceso a ingerir agua, porque no haya acceso a fuentes de agua. En ese caso es necesario retener agua para mantener la osmolaridad del líquido extracelular. El cuerpo no tiene la opción de generar una pérdida de sodio excesiva para que disminuya las concentraciones de sodio en el líquido extracelular, porque dijimos que las concentraciones de sodio tienen que mantenerse dentro de cierto rango. El cuerpo puede excretar sodio, si es necesario, o retener sodio, pero en lo que se refiere a valores de sodio corporal total. No se puede modificar la natremia más allá de los valores aceptables. ¿Cuáles son los valores aceptables de natremia? O sea, de concentración de sodio en el líquido extracelular y en sangre. 135 a 145 mil equivalentes por litro. Perfecto. Esos son los valores aceptables de natremia. Se tienen que mantener siempre dentro de ese rango, entre 135 y 145 mil equivalentes litro aproximadamente. Entonces, el cuerpo puede excretar o retener sodio, pero eso va a modificar en realidad la retención de agua en ciertos compartimientos específicos, porque lo que se modifica es el sodio corporal total. No se puede modificar la natremia y la concentración de sodio en compartimientos específicos más allá de este rango que dijo Bruna. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mantener la osmolaridad del líquido extracelular? Porque en una situación en que no tenemos acceso a agua,
que no estamos ingiriendo agua. Si perdiéramos agua en forma constante por orina, si la orina siempre tuviera la misma osmolaridad, estaríamos perdiendo el agua sin tener una reposición. Entonces la osmolaridad del líquido extracelular aumentaría en forma descontrolada. ¿Qué mecanismo tiene el organismo entonces para controlar un aumento de la osmolaridad ante una situación de deprivación de agua? Retener agua por medio de secreción de hormona antidiurética. Perfecto. Entonces, si no podemos modificar demasiado la cantidad de solutos en el compartimiento, más allá de cierto rango, lo que sí podemos hacer es aumentar el solvente. Entonces, si en una situación de deprivación de agua no se puede reponer pérdidas, lo que podemos hacer es retener agua y dejar de perder agua por orina. Entonces, existe el concepto de balance hídrico, que se refiere a el balance entre las ganancias o el ingreso de agua en el organismo y las pérdidas. Ustedes saben que el agua corporal total está distribuida entre el líquido extracelular, que es 2/3 aproximadamente del agua corporal total, y el líquido intracelular, perdón, 1/3 del agua corporal total es el líquido extracelular, y el líquido intracelular que da cuenta de 2/3 aproximadamente del agua corporal total. El agua corporal total en una persona, en un adulto joven de aproximadamente 70 kilos, corresponde al 60% aproximadamente del peso corporal. Existe un ingreso diario normal de agua que es de alrededor de 2 litros de agua por día, en promedio, aunque es muy variable dependiendo de las situaciones de cada individuo y además de varias situaciones sociales. Pero esa ingesta de aproximadamente 2 litros, a esa ingesta se le suman aproximadamente 500 mililitros que son consecuencia del metabolismo celular. Ustedes saben que como consecuencia del metabolismo se genera dióxido de carbono y agua, del metabolismo aerobio. Entonces, esos 2.500 mililitros entre el ingreso por ingesta y el metabolismo son lo que son las ganancias de agua diaria, aproximadamente. Y eso está compensado por las pérdidas de agua, tanto por pulmón y por piel, que son los que se denominan pérdidas insensibles, como por otros mecanismos que pueden ser regulados, como el sudor, pero en realidad el sudor no es un mecanismo que regule la pérdida de agua por necesidad, sino que es un mecanismo de control del calor, o sea, de la temperatura corporal, que en situaciones en que es necesario perder temperatura, el sudor puede llevar a pérdidas cuantiosas de agua. Y otro mecanismo que sí puede ser regulado de pérdida de agua es el que corresponde a la orina. En situaciones más o menos basales, las pérdidas por orina corresponden a alrededor de 1.500 mililitros de agua y con una osmolaridad promedio de 600 miliosmoles litro, o sea, el doble de la osmolaridad del LEC. Eso en situaciones basales, es la osmolaridad de la orina en situaciones basales. Pero el riñón tiene la capacidad de concentrar o diluir la orina a valores extremos. Por ejemplo, en situaciones de deprivación de aguas en que sea necesario retener líquido, se puede generar una orina tan concentrada con una osmolaridad de 1.200 aproximadamente miliosmoles litro, 4 veces la osmolaridad del líquido extracelular. En cambio, en situaciones en que haya un exceso de agua corporal y sea necesario eliminar líquido, se puede generar una orina diluida con una osmolaridad que sea tan baja como 50 miliosmoles litro. Entonces vemos que es alrededor de 8 veces la osmolaridad basal de la orina. Entonces, vemos que el riñón tiene una capacidad de modificar la concentración de orina en relación a la necesidad de retener o eliminar agua libre de solutos, nos estamos refiriendo. Esto es una capacidad que tiene el riñón de modificar la excreción de agua independientemente de la capacidad de excretar solutos. Como bien dijo la compañera, la forma de regular la retención o excreción de agua es mediante uno de los sistemas. Dijimos que hay varios sistemas de retroalimentación que se encargan de mantener las concentraciones y los valores de ciertas variables dentro de un rango establecido. Uno de los sistemas que mantienen la osmolaridad del LEC, y el principal, es el que corresponde a la hormona antidiurética.
La hormona antidiurética es una hormona secretada por la neurohipófisis en respuesta a señales hipotalámicas a partir de osmorreceptores. Esos osmorreceptores son los sensores del sistema de retroalimentación, como vimos hoy que los sistemas tenían un sensor que captaba una señal de entrada. Esos osmorreceptores van a sensar la osmolaridad del LEC. En el caso de que, por ejemplo, haya una situación de deprivación de agua, por ejemplo, una situación de deshidratación extrema, un deportista, por ejemplo, que no tiene acceso a tomar agua en el momento en que está haciendo la actividad física, en esa situación de deprivación de agua, la osmolaridad del LEC aumenta. Entonces, esos osmorreceptores captan ese aumento de la osmolaridad, dan una señal a los centros hipotalámicos que controla la secreción de hormona antidiurética, de que aumenta la secreción de hormona antidiurética, y la secreción de hormona antidiurética por la hipófisis posterior va a llevar a que esa hormona tenga su efecto. Ustedes saben que la hormona antidiurética tiene dos efectos, tiene muchos efectos, pero dos efectos principales a los cuales derivan sus nombres. Uno de sus nombres es hormona antidiurética por su efecto sobre el sistema de túbulos colectores y de túbulos contorneados distales renales, que permite la reabsorción de agua, por eso se denomina antidiurética. Y el otro de sus nombres, que es hormona vasopresina, deriva de su capacidad vasopresora por acción sobre otros receptores que se encuentran en el músculo liso vascular, aumentando el tono vascular. Ante la secreción de hormona antidiurética se producen los dos efectos: el aumento del tono vascular por el efecto vasopresor de la hormona y el aumento de la permeabilidad al agua de los túbulos distales y los conductos colectores de las nefronas, permitiendo la mayor reabsorción de agua. Entonces, al reabsorberse mayor cantidad de agua a nivel de la nefrona distal, la orina se hace más concentrada y disminuye el agua libre excretada de solutos. Agua libre de solutos excretada. Eso permite retener agua y compensar el aumento de osmolaridad por deprivación de agua que existía inicialmente. O sea, se cierra el bucle de retroalimentación. Al compensarse el aumento de osmolaridad, disminuye la señal de entrada sobre los osmorreceptores, que compensa y genera una menor secreción de hormona antidiurética posterior. Así funciona el bucle de retroalimentación. La respuesta a la hormona antidiurética depende de la expresión y traslocación a la membrana de ciertos canales que permiten a la membrana de las células de los túbulos contorneados distales y de conductos colectores hacerse más permeables al agua. Ustedes saben que las membranas plasmáticas son impermeables al agua a no ser de que dispongan en la membrana de ciertos canales que permiten el paso de las moléculas polares de agua a través de la membrana, que se denominan acuaporinas. El agua pasa a través de la membrana siguiendo un gradiente osmótico. Esa es la fuerza que lo mueve a través de la membrana. O sea, pasa del lugar más diluido, donde haya mayor dilución de solutos, al lugar donde hay más concentración de solutos, siguiendo el gradiente osmótico. Las acuaporinas son una superfamilia de proteínas que tienen varios dominios transmembrana, que están bastante conservados, que permiten el paso de las moléculas polares de agua a través de la membrana siguiendo ese gradiente osmótico. Existen distintos tipos de acuaporina y a lo largo de la nefrona hay expresión diferencial de estas acuaporinas. Por ejemplo, en la porción descendente del asa de Herle se encuentra principalmente un subtipo de acuaporina que es la acuaporina 1, que está expresado en forma constitutiva en esa región. En cambio, en los túbulos contorneados distales y en los conductos colectores de la nefrona hay expresión de otros tipos de acuaporinas como la acuaporina 2 en la membrana luminal y otras acuaporinas en la membrana vasolateral como la acuaporina 4, por ejemplo, o en algunas otras células como las células principales la acuaporina 3 también. La acuaporina 2, a diferencia de otras acuaporinas que tienen expresión constitutiva, se encuentran en vesículas citoplasmáticas, intracelulares, y ante la respuesta a la hormona antidiurética por parte de las células, de los túbulos contorneados distales y de los conductos colectores, ante la respuesta a la hormona antidiurética, al receptor de la hormona antidiurética,
ocurre una translocación de esas proteínas, de la acuoporina 2, que se encuentran en vesículas citoplasmáticas, hacia la membrana luminal de la célula, haciéndola más permeable al agua. Entonces, en situaciones en las cuales hay una baja concentración de hormona antidiurética en sangre periférica, por ejemplo, en situaciones de exceso de agua, por aumento de la ingesta, la célula del túbulo colector es poco permeable al agua, permitiendo una menor reabsorción de agua y una mayor excreción de agua libre. En cambio, en situaciones de deprivación de agua, como decíamos, por ejemplo, ante un ejercicio extremo, en el cual no hay acceso a ingesta de agua, en los cuales hay un aumento de la osmolaridad del LEC, hay un aumento de la secreción de hormona antidiurética, y el aumento de las concentraciones de hormona antidiurética en sangre periférica hace que, por su efecto sobre las células, de las células principales del túbulo colector y del túbulo contorneado distal, haya una mayor translocación de la acuoporina 2 a la membrana luminal y una mayor reabsorción de agua a esos niveles. Existen distintos factores que modifican la secreción de hormona antidiurética, tanto el más como el menos. El principal factor es el aumento de la osmolaridad plasmática como factor que aumenta la secreción de la hormona antidiurética por la neurohipófisis. Pero también hay otro factor que es importante, que es la disminución de la presión arterial y la disminución de la volemia efectiva, o sea, la capacidad de perfusión de tejidos. Ese factor, en situaciones estables, o sea, fisiológicas, es mucho menos importante que la osmolaridad para regular la secreción de hormona antidiurética. Pero en una situación extrema, por ejemplo, en una situación de un trauma en el que existe una hemorragia y que se pierda la presión arterial, o sea, que haya una situación de hipotensión arterial, y que caiga la volemia efectiva, la capacidad de perfundir órganos, los receptores de estiramiento de los grandes vasos, que son vasoreceptores, receptores de presión, tanto en el sistema de alta presión como en el sistema de baja presión, esos vasoreceptores van a dar una señal que va a generar un aumento de la secreción de antidiurética que va a superar incluso al estímulo de osmolaridad. ¿Qué significa que lo va a superar? Que incluso aunque existiera una osmolaridad baja en el líquido extracelular, por ejemplo por hiponatremia, que haya una osmolaridad baja en el líquido extracelular, a pesar de eso, si hay una situación en que cae la presión arterial y que cae el tono vascular, por ejemplo, como decíamos, en una hemorragia, ese estímulo va a superar el estímulo de la osmolaridad y generar un aumento de la secreción de hormona antidiurética como para tratar de retener agua y compensar esa pérdida de volemia efectiva, para tratar de mantener la perfusión de los órganos nobles, como el cerebro, el corazón, los riñones. Entonces, ese estímulo va a superarlo en situaciones que difieran de las situaciones fisiológicas. Pero en situaciones fisiológicas, el principal estímulo para la secreción de hormona antidiurética es la osmolaridad plasmática. Existen otros factores que generan el aumento de la secreción de hormona antidiurética, como la hipoxia o ciertos fármacos como la morfina. Bueno, esto lo van a ver más adelante en la carrera. Es importante que sepan que hay otros factores que pueden generar un aumento de la secreción de la hormona. Y hay factores que generan una disminución de la secreción, aparte de la disminución de la osmolaridad, que es la inversa del estímulo, y del aumento de la volemia. Hay otros factores que generan una reducción de la secreción de hormona antidiurética, como por ejemplo el alcohol, y es uno de los factores que por lo general pueden dar cuenta de, por ejemplo, lo que se denomina un aumento de la eliminación de agua libre. Ustedes saben, en situaciones de exceso de ingesta alcohólica, hay un aumento de la diuresis, y en parte eso se debe a la reducción de la secreción de hormona antidiurética. Y ciertos fármacos también, que los van a ver más adelante en la carrera. Entonces, el mecanismo de acción de la hormona antidiurética es modificar la concentración de la orina, aumentando o disminuyendo su osmolaridad. La capacidad de concentración de la orina en situaciones de privación de agua por efecto de la hormona antidiurética también depende de que se pueda mantener lo que se denomina la hiperosmolaridad de la médula renal. Esto se mantiene por un mecanismo que se denomina mecanismo
concentración de contracorriente o sistema multiplicador de contracorriente. Ese sistema es el que permite que la médula renal sea hiperosmótica con respecto a la luz tubular y permite que ante un aumento de la permeabilidad al agua de las células del túbulo contorneado distal y de las células del conducto colector, se genere una reabsorción de agua hacia el espacio intersticial, hacia la médula del riñón, hacia la médula renal. Si se perdiera esa hiperosmolaridad de la médula renal, por más que las células del conducto colector se hicieran más permeables al agua por acción de la hormona antidiurética, el agua no podría pasar hacia la médula y no se podría generar ese efecto de concentración de la orina. Entonces es importante mantener la hipertonicidad o hiperosmolaridad de la médula con respecto al líquido luminal, al líquido del túbulo renal, de la nefrona. ¿Ustedes saben por qué la médula renal es hiperosmótica con respecto a sectores más cercanos a la corteza del riñón y con respecto a la luz tubular? ¿Por qué es más hiperosmótica la médula renal? Por la reabsorción de solutos. En parte es por la reabsorción de solutos, pero el mecanismo que genera que esa médula sea hiperosmótica es un sistema que funciona continuamente. Si bien en los libros de fisiología está descrito en forma de fases, el mecanismo de concentración o multiplicador de contracorriente es un sistema que está permanentemente funcionando. El mecanismo se basa en que a la permeabilidad diferencial al agua y a solutos, como bien dijo la compañera, en distintas porciones del túbulo renal. Si ustedes ven en el gráfico, la porción descendente del asa de Herle es permeable al agua y en esa porción se genera una reabsorción de agua siguiendo un gradiente osmótico hacia la médula renal. En cambio, la porción ascendente del asa de Herle, la porción ascendente fina, es impermeable al agua y es permeable a solutos como el sodio y el cloro. Entonces, en esa porción se permite una reabsorción de sodio y de cloro que pasa al intersticio medular. ¿Por qué el sodio pasa de la luz tubular hacia el intersticio medular? El sodio está más concentrado en el líquido que transcurre por la luz tubular que en la célula, del túbulo, de la porción ascendente fina del asa de Herle. Entonces el sodio puede pasar a la luz de la célula y de ahí pasar por la bomba de sodio-potasio hacia el intersticio. Eso por un lado. Pero también hay un paso paracelular de sodio que sigue el gradiente también de sodio entre la luz tubular y el intersticio. En la porción ascendente gruesa del asa de Herle, a su vez, existe un cotransportador de sodio, cloro y potasio y una mayor actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Siempre la bomba de sodio-potasio, en la mayoría de las células, se encuentra en la membrana vasolateral, la bomba más conocida de sodio-potasio ATPasa. Y en la luz de la célula, en la membrana luminal, se encuentra este cotransportador de sodio-potasio 2-cloro que permite la absorción a la luz al líquido intracelular de una molécula de sodio, una molécula de potasio y 2 moléculas de cloro. 2 átomos en realidad de cloro. Ese paso de sodio a la luz, al líquido intracelular, va a generar un gradiente transtubular eléctrico entre el líquido intracelular y la luz tubular. Y ese gradiente va a permitir que el potasio pueda volver a la luz tubular en forma pasiva, a partir de canales de potasio que se encuentran abiertos en reposo. El sodio que entra al líquido intracelular
va a pasar al intersticio gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, y eso va a mantener el gradiente, permitiendo que se continúe la reabsorción de sodio. Existen varios diuréticos que ustedes van a ver más adelante en la carrera, tienen efectos sobre este cotransportador de sodio-potasio 2-cloro, impidiendo la reabsorción de sodio y generando lo que se denomina natriuresis. En situaciones basales, entonces, el sistema de multiplicador de contracorriente permite que ocurra una mayor reabsorción de solutos en la porción ascendente del asa de Herle y una mayor reabsorción de agua en la porción descendente del asa de Herle. O sea, hay una permeabilidad diferencial en ambas porciones. Me preguntan si el cotransportador de sodio-potasio 2-cloro es una ATPasa. No, no es una ATPasa. Es un transporte activo secundario porque se basa en el transporte activo primario, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa que está en la membrana vasolateral. Entonces, se considera un transporte activo secundario, porque para mantenerlo se necesita el gradiente generado con energía por un transporte activo primario, que es la bomba que está en la membrana vasolateral. ¿Se entiende? Es un cotransportador que funciona como un transporte activo secundario. Entonces, esa permeabilidad diferencial a los distintos solutos, como el sodio y el cloro, en distintas porciones del túbulo, y al agua, en distintas porciones del túbulo, es lo que permite que se genere este sistema que permite que la médula renal sea hiperosmótica con respecto a la luz tubular. En los libros de fisiología está explicado este sistema en fases. Estas fases son teóricas, no ocurren en la realidad, porque, como dijimos, funciona constantemente. Pero para entenderlo, postula una fase inicial o momento cero, en la cual en el sistema de la nefrona, en la porción descendente del asa de Herle, ingresa líquido con una osmolaridad comparada a la del líquido extracelular normal, o sea, de 300 miliosmoles litro, y transcurre por toda la porción ascendente del asa de Herle. Pero en un momento teórico 2 se incorpora uno de los componentes fundamentales de la reabsorción de solutos, que son los cotransportadores que se encuentran en la porción ascendente del asa de Herle, como el transportador que vimos hoy, el sodio-potasio 2-cloro, y la función de la bomba de sodio ATPasa, que permite la salida de sodio al intersticio y mantener el gradiente generado en forma permanente. Si no existiera la bomba de sodio-potasio ATPasa, se perdería el gradiente de sodio y esa reabsorción de sodio se frenaría. Como esa bomba funciona constantemente, ese gradiente es mantenido. La capacidad de este sector tubular, o sea, de la porción ascendente del asa de Herle, de generar un gradiente de sodio por reabsorción en esa porción, genera un gradiente de aproximadamente 200 miliosmoles con respecto a la luz tubular. Pero el ingreso de líquido, que ingresa desde el glomérulo por la porción descendente del asa de Herle, con la osmolaridad teórica que dijimos de alrededor de 300, al haber un gradiente ahora entre la luz tubular y el intersticio medular, generado por esa reabsorción de sodio en la fase anterior, se va a generar una absorción de agua. Dijimos que la porción descendente del asa de Herle era permeable al agua porque tenía en forma constitutiva expresada la acuoporina 1, y la absorción de agua en esta fase va a generar una dilución de la hiperosmolaridad que se había generado en la fase anterior en forma parcial, pero también va a generar que el líquido tubular llegue a la porción ascendente del asa de Herle con una osmolaridad disminuida por paso de agua al intersticio. Entonces, hoy en la fase inicial, en el momento teórico 0, en la porción ascendente del asa de Herle, el líquido intratubular ingresaba con una osmolaridad teórica de 300 miliosmoles litro. Cuando incorporamos en las dos fases que mencionamos, o sea, la fase de absorción de solutos en la porción ascendente del asa de Herle y la fase de reabsorción de agua en la fase descendente del asa de Herle, tenemos que en la porción ascendente del asa de Herle ahora nos llega líquido con una osmolaridad de 200 miliosmoles litro, o sea, mucho más hiposmolar que la médula.
y en esta nueva fase se va a producir una nueva reabsorción de solutos en la porción ascendente del asa de Herle por los mecanismos que explicamos hoy, los cotransportadores de sodio, potasio, 2-cloro, y a su vez la función de sodio, potasio, ATPasa. A su vez también hay paso paracelular de electrolitos. Todo esto hace que el sodio pase al intersticio y se genere un gradiente similar al que se había generado en el momento 0, en el momento 1, o sea, de 200 miliosmoles por encima del líquido que ingresa a la porción ascendente del asa de Herle. Entonces, si ingresaba con una osmolaridad de 200, esa osmolaridad disminuye aún más a lo largo del paso por el asa de Herle, por la porción ascendente del asa de Herle, y la médula se hace más hiperosmótica. Entonces, este mecanismo, luego de varios ciclos sucesivos, puede generar que la médula se haga tan hiperosmótica como 1200 miliosmoles litro con respecto a la luz tubular. Entonces, esa médula hiperosmótica va a ser la que va a permitir que ante el aumento de la permeabilidad al agua en el túbulo colector, en el conducto colector, se genere una reabsorción de agua. ¿Y por qué esa osmolaridad generada por el sistema multiplicador de contracorriente no se diluye? Porque constantemente a los vasos, al sistema medular, ingresan vasos que llevan plasma con la osmolaridad del plasma normal, de 300 miliosmoles litros. Ingresan lo que se denominan vasos rectos. Pero la particular disposición anatómica de los vasos rectos, que descienden en forma vertical hacia la médula renal y ascienden en forma paralela al vaso descendente, o sea, también ascienden en forma recta hacia la corteza, esa particular disposición en asa permite que también exista un intercambio contracorriente entre el vaso descendente hacia la médula y el vaso ascendente de la vasa recta, que permite que no se lave, o sea, no se diluya esa hiperosmolaridad medular generada por el sistema de multiplicador de contracorriente. En el ejemplo del gráfico, el plasma de los vasos rectos ingresa con una osmolaridad comparable con la del plasma normal, de 300 miliosmoles litro, pero al descender hacia la médula, como la médula es hiperosmótica, se produce un flujo de solutos hacia el vaso recto, siguiendo obviamente un gradiente de concentración de soluto. Entonces, al llegar al extremo medular, el capilar del vaso recto va a tener un líquido intracapilar que es hiperosmótico con respecto a los vasos que ingresaron al sistema cortical. Pero al tener una disposición paralela, ascendente vertical, el vaso eferente sería de la vasa recta, se produce, a medida que va ascendiendo por la médula hacia la corteza, una salida de solutos y una entrada de agua hacia la vasa ascendente, debido a que a medida que asciende hacia la corteza, se va haciendo el intersticio cada vez más cercano a la osmolaridad del plasma normal, o sea, cada vez va disminuyendo la osmolaridad del intersticio a medida que uno transcurre desde la médula hacia la corteza. Dijimos que el sistema multiplicador de contracorriente lo que mantiene es que la médula renal sea hiperosmótica con respecto al líquido tubular y con respecto a la corteza renal. Entonces, esta disposición de los vasos rectos permite un intercambio de contracorriente de agua y de solutos que impide que la médula renal se diluya, o sea, se pierda esa hiperosmolaridad de la médula renal. Entonces, el sistema multiplicador de contracorriente y el sistema de intercambio de contracorriente, que son dos cosas distintas, el sistema multiplicador se refiere al sistema tubular, que mantiene la hiperosmolaridad de la médula renal, y el sistema de intercambio de contracorriente es el sistema que permite que a nivel de los vasos no se diluya esa hiperosmolaridad de la médula renal. Ambos sistemas, funcionando en forma concomitante y en forma continua, permiten que la médula renal se mantenga siempre hiperosmótica con respecto al líquido tubular. Obviamente,
esa osmolaridad de la médula renal también va a depender de la reabsorción de agua en los túbulos colectores, que también tienen una porción medular. Entonces, en respuesta a la hormona antidiurética, el epitelio de los túbulos contorneados distales y de los conductos colectores renales se hace más permeable al agua, y esa mayor permeabilidad al agua, al llegar a las porciones más lejanas de la corteza, más próximas a la médula, y en las porciones de la médula renal, en esas porciones en que el intersticio es tan hiperosmótico, al hacerse más permeables al agua como respuesta a la hormona antidiurética, se permite una mayor reabsorción de agua siguiendo un gradiente osmótico hacia el intersticio. Y ese agua que pasa al intersticio es drenado por las vasas rectas que vimos recién y es llevado al sistema circulatorio de nuevo. Entonces, es importante que exista este mecanismo de los vasos rectos, porque si no, al reabsorberse agua se diluiría esta hiperosmolaridad de la médula renal y no se podría mantener la reabsorción de agua como efecto de la hormona antidiurética ante situaciones de deprivación de agua. ¿Se entiende? Todos estos mecanismos funcionando en forma concomitante son los que permiten generar una orina concentrada ante una situación de deprivación de agua y que la osmolaridad de la orina disminuya a valores tan bajos como 50 miliosmoles litro, con una capacidad de concentración de la orina que tiene un valor límite. Esa capacidad de concentración de la orina tiene un valor límite porque es necesario excretar una carga de solutos mínimo por día. Como consecuencia del metabolismo del organismo, se generan alrededor de 600 miliosmoles día de solutos que deben ser eliminados del cuerpo, porque son solutos como la urea, por ejemplo, o otras sustancias nitrogenadas, que es necesario removerlas. Y para remover esos solutos es necesario diluirlos. La capacidad máxima de dilución del riñón es de aproximadamente, la capacidad máxima de concentración del riñón es de aproximadamente 0,5 litros por día de orina que se debe generar, que es la pérdida de orina obligada, porque la máxima osmolaridad que puede tener la orina, la máxima capacidad de concentración que tiene el riñón es de 1200 miliosmoles litro. Entonces, para diluir esos 600 miliosmoles día de solutos que se generan como consecuencia del metabolismo, es necesario que haya una pérdida obligada de 0,5 litros por día de orina. ¿Se entiende? Eso es lo máximo que se puede concentrar la orina y eso es lo mínimo que debe ser excretado de líquido por día en situaciones, por ejemplo, en que sea necesario retener líquido. Dijimos que el sodio corporal total es regulado en forma diferencial al volumen de líquido extracelular y en forma diferencial a la osmolaridad. Una de las variables que dijimos que había que mantener del medio interno es la volemia. La volemia o volumen del LEC o volemia efectiva se relaciona a la capacidad de perfusión de órganos, dijimos. Y una de las formas de mantenerlo es regulando su volumen por expansión o por contracción de ese compartimiento intravascular y de ese compartimiento extracelular. Como el principal ion activo osmóticamente del líquido extracelular es el sodio, la forma de expandir o contraer el líquido extracelular es reteniendo o eliminando sodio, pero en referencia al sodio corporal total, al sodio del LEC, no modificando la anatremia más allá de los valores fisiológicos que nombramos hoy. Reteniendo sodio se permite también en forma secundaria retener agua en el compartimiento extracelular y expandir el compartimiento extracelular en situaciones de necesidad. Entonces, en este sistema de control de la volemia o del líquido extracelular, ¿cuál es el sensor que va a censar, por ejemplo, una disminución de la volemia? ¿Cuál sería el sensor?
Dijimos que en el sistema que regula la osmolaridad, el sensor son principalmente los osmoreceptores del hipotálamo. Bien, me dicen me están diciendo por el chat los vasoreceptores. Los vasoreceptores de los grandes vasos, tanto en el sistema arterial como en el sistema venoso, son los principales sensores que responden ante modificaciones de la volemia efectiva. Principalmente los vasoreceptores del sistema arterial, porque estamos hablando de capacidad de perfusión. Otro de los receptores, que también me lo están nombrando en el chat, es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular responde ante el flujo sanguíneo renal. Ante una caída del flujo sanguíneo renal, las células del aparato yuxtaglomerular responden aumentando la secreción de renina. Entonces, vamos a tener distintos sensores. Sensores en el sistema de alta presión vascular, sensores en el sistema de baja presión, como las aurículas, por ejemplo, la aurícula derecha, y sensores, por ejemplo, la mácula densa en el aparato yuxtaglomerular renal. Ante una caída de la volemia, por ejemplo, ante una hemorragia, la caída de la perfusión renal va a hacer que haya un aumento de la secreción de renina a nivel de las células del aparato yuxtaglomerular. La renina secretada va a estimular la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, y la angiotensina 1, que a su vez se convierte por acción de la enzima convertidora de angiotensina o conversora de angiotensina, que se encuentra en muchos lechos capilares, entre ellos los capilares pulmonares y otros lechos capilares del organismo, se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a tener una acción tanto sobre el músculo liso, las células del músculo liso de las paredes vasculares, con un efecto vasopresor, como una acción también sobre las células de la corteza adrenal, generando del área de células que generan la secreción de mineralocorticoides, que aumentan la expresión y secreción de aldosterona. Y esa aldosterona va a tener un efecto sobre las células tubulares, aumentando la reabsorción de sodio. Entonces, el estímulo inicial del sistema de retroalimentación era la caída de la volemia. Esa caída de la volemia es sensada por este sistema, y la respuesta final va a ser el aumento de la reabsorción de sodio. Dijimos que el sensor en este caso era principalmente, por ejemplo, las células del aparato yuxtaglomerular que aumentaban la secreción de renina. También hay una respuesta en el sistema de baja presión ante la caída de la volemia, por ejemplo, aumentando la secreción de péptidos natriuréticos. Disminuyendo la secreción de péptidos natriuréticos, perdón, porque estamos hablando de una caída de la volemia. Entonces, los receptores del sistema de baja presión captan esa caída de la volemia y disminuye la secreción de péptidos natriuréticos, como por ejemplo los péptidos natriuréticos atriales. Eso genera que haya una menor natriuresis, o sea, una mayor excreción de sodio, y la retención de sodio, asociada al efecto de la aldosterona, también en la retención de sodio, va a generar que se expanda el líquido extracelular. Entonces va a compensar esa caída inicial de la volemia. ¿Se entiende? Lo opuesto, sí. Perdón, ¿me escucha? Sí. Los vasoreceptores de alta presión del callado aórtico, el seno carotídeo, son menos efectivos que la mácula densa como sensores de cambio de volemia y de presión. No son menos efectivos, pero son menos influyentes en la respuesta a secreción de renina y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No son menos efectivos porque tienen otros mecanismos de respuesta rápida. O sea, los vasoreceptores del sistema de alta presión van a generar modificaciones en el tono simpático rápidamente. Y sí, esa respuesta es casi más importante incluso en el corto plazo, en el plazo inmediato, para tratar de compensar la caída de la volemia. Imagínense una situación de una hemorragia en la que hay una caída de la volemia y la capacidad de perfusión de órganos.
la respuesta más rápida que se da por sensado del sistema de alta presión, o sea, de los vasoreceptores, de la caída de la presión, es el aumento del tono simpático, y ese aumento del tono simpático va a generar como respuesta un aumento de la resistencia periférica y un aumento del gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, al aumentar el volumen, el gasto cardíaco y aumentar la resistencia periférica, la respuesta más rápida va a ser el aumento de la presión arterial como respuesta al aumento del tono simpático. Por eso es importante los sensores de los vasoreceptores del sistema de alta presión. Pero estos mecanismos correctores son mecanismos compensadores a corto plazo. El sistema que va a corregir esa caída de la volemia es el sistema que permita la expansión del compartimiento extracelular, y ese va a estar dado por la retención de sodio. Por eso es que es tan importante el mecanismo que depende de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros los separamos para estudiarlos, pero los dos sistemas van a responder en forma concomitante ante una caída de la volemia, ¿se entiende? Ahora ustedes ya el sistema de respuesta por aumento de la presión arterial y aumento del gasto cardíaco lo estudiaron cuando ya vieron las unidades de trabajo y tiempo libre. Ahora nosotros estamos desglosando y estudiando el sistema de respuesta para regulación de la volemia a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero separándolo artificialmente, porque en una situación fisiológica de caída de la volemia van a responder los dos sistemas en forma concomitante. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, este sistema es otro de los mecanismos compensadores que se orientan a mantener otra de las variables del medio interno, que es la capacidad de perfusión, o la volemia efectiva. Y es diferente del mecanismo que regula la osmolaridad. Pero dijimos que en situaciones extremas, el sistema que regula la volemia supera como estímulo al sistema que regula la osmolaridad, incluso aumentando la secreción de hormona antidiurética en situaciones en que el sistema de osmolaridad no necesitaría de aumentar la secreción de hormona antidiurética. Por ejemplo, en una hemorragia severa, este sistema de regulación de la volemia va a superar al otro sistema y va a generar que también aumente la secreción de hormona antidiurética para permitir que no solamente se retenga sodio y aumente el sodio corporal total como respuesta a la hormona, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también que se retenga agua y se compense esa caída de la volemia inicial. ¿Se entiende? Entonces el mecanismo de sodio, de regulación del sodio, de la excreción de sodio, va a ser el mecanismo efector del sistema de regulación de la volemia. Y la absorción o no absorción de agua va a ser el mecanismo efector principal del sistema regulador de la osmolaridad plasmática. Me preguntan, ¿eso se da porque la angiotensina 2 actúa a nivel del sistema nervioso estimulando la secreción de hormona antidiurética? En parte sí, y en parte también los vasoreceptores mismos del sistema de baja y alta presión tienen también, a través del sistema nervioso autónomo, tienen capacidad de modificar la respuesta hipotalámica de secreción de hormona antidiurética también. O sea, hay dos mecanismos por los cuales la hormona antidiurética aumenta su secreción en respuesta a una necesidad de corrección de la volemia, o sea, de que una caída de la volemia supere al sistema de control de la osmolaridad. Una, el efecto mismo de los vasoreceptores y sus fibras nerviosas que permiten que se reciba la respuesta a nivel del sistema nervioso central, a nivel hipotalámico, y el hipotálamo responda aumentando la secreción de hormona antidiurética. Y otra, a partir del efecto de la angiotensina 2 sobre el hipotálamo también, aumentando la secreción de hormona antidiurética. Los dos mecanismos llevan a que aumente la secreción de hormona antidiurética en situaciones que incluso existiera una osmolaridad plasmática que no sería un estímulo para la secreción de la hormona. ¿Se entiende? O sea, que se supere ese otro sistema de control. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo permite sacrificar el control de la osmolaridad cuando la presión de perfusión de los órganos cae fuera de los rangos fisiológicos. O sea, en una situación extrema como una hemorragia, el cuerpo permite
que se mantenga trata de compensar esa caída de la volemia, trata de que se normalice, a expensas de que la osmolaridad, por ejemplo, plasmática disminuya, a incluso valores que se acerquen a los extremos. Puede ser que en una situación de estas, por ejemplo, la osmolaridad plasmática caiga cerca de 280 miliosmoles litro. El sistema está superado de control de la osmolaridad y la osmolaridad se acerca a los extremos aceptables. Pero esto se traduce por una hiponatremia, por ejemplo, por una hiponatremia severa. Por eso vemos que a veces en situaciones extremas los pacientes tratan de compensar la presión arterial a expensas de que se presente una hiponatremia, por ejemplo, o sea, una caída de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Y eso se traduce en una disminución de la osmolaridad, ¿se entiende? El cuerpo a veces puede tolerar durante un tiempo esa hiponatremia severa o esa hiposmolaridad, pero no puede tolerar más de unos pocos minutos la caída de la perfusión de los órganos nobles. Pero ninguna de las dos situaciones se pueden mantener demasiado tiempo. O sea, si se mantienen en el tiempo van a generar que se desarrolle una patología que pueda llevar a la muerte. Por eso estos mecanismos tienen que actuar en términos de pocos segundos y minutos y corregir la situación. Vamos a ver un poco sobre el control de las concentraciones de potasio. Dijimos que las concentraciones de potasio en el medio extracelular deben ser mantenidas también dentro de ciertos límites, porque el potasio es el principal catión del líquido intracelular y la simetría entre la concentración entre el líquido intracelular y el extracelular es uno de los principales determinantes de los potenciales de membrana en reposo de toda la célula, pero principalmente nos atañe el efecto en las células excitables, como las del corazón o las del sistema nervioso. ¿Qué pasaría si aumenta demasiado el potasio en el líquido extracelular? O sea, si la asimetría se hace menor, el gradiente se hace menor entre el líquido intra y extracelular. ¿Qué pasaría con el potencial de membrana en reposo, por ejemplo, de una neurona o de una célula, de un miocito excitable? Disminuye el potencial de membrana, bien, se hace menos negativo el interior con respecto al exterior. Sí que se hace más... Perdón. Claro, está bien lo que decís. Se hace menos negativo, se acerca al umbral de descarga de las células excitables. Entonces, si aumenta mucho el potasio en el líquido extracelular, ¿en qué situación puede aumentar mucho el potasio en el líquido extracelular? En una situación, por ejemplo, en que el potasio no se puede eliminar por orina, por ejemplo, cuando los riñones tengan algún problema por el cual no puedan eliminar potasio por orina, entonces el potasio en el líquido extracelular aumente. ¿Cuáles son los valores aceptables de potasio en el líquido extracelular? El rango aceptable. De 3 a 5.000 equivalentes por litro. Bien, perfecto. En forma simplificada de 3, 3,5 a 5.000 equivalentes por litro. Ese es el rango aceptable. Tienen que saber estas concentraciones aproximadas porque se las pueden tomar en el examen. Siempre también está muy bien que las respondan así, en forma de rango. Entonces, si aumenta por encima de 5 miliequivalentes por litro y se acerca, por ejemplo, a 8 miliequivalentes por litro, en el caso, por ejemplo, de que el riñón no pueda excretar potasio ante un problema renal o una falla renal, el potasio en el líquido extracelular aumenta, el gradiente entre el líquido intracelular y el extracelular se hace menor, y si nos situamos en el espacio cercano a la membrana plasmática de una neurona o de un miocito cardíaco excitable, el gradiente entre el interior y el interior de la célula, el gradiente eléctrico, se hace menos negativo y se acerca al umbral de descarga, al umbral en el cual se activan en forma simultánea la mayoría de los canales de sodio, por ejemplo, en las neuronas, y se genera un potencial transmitido, un potencial de acción. Entonces, al acercarse al umbral, hace a la célula que se haga más sensible a estímulos, o sea, se hace más excitable. Ante un estímulo de menor cuantía, que en una situación basal, esa célula va a responder generando un potencial mucho más fácilmente. Eso va a generar que ante un aumento del potasio extracelular, fuera de los valores aceptables, las neuronas
generen potenciales de acción en forma errática, y entonces haya una actividad neuronal desorganizada, y eso va a traer trastornos del sistema nervioso central en una persona que le ocurra esto, y también va a hacer que las células del corazón se hagan más excitables y se puedan generar circuitos eléctricos de reentrada, y lo que se termina generando arritmias cardíacas. Por eso es importante que el potasio no aumente en el líquido extracelular fuera del rango aceptable, o sea que no aumente más de 5 miliequivalentes por litro. Ustedes saben que las células en reposo son muy permeables al potasio, las células excitables, porque tienen canales de potasio que están abiertos en reposo, con el voltaje que se encuentra en la membrana cuando se encuentra en reposo. Eso hace que, ante un aumento del potasio extracelular, el potasio tienda a moverse menos a través de la membrana en flujo de salida de potasio, que lleva al potasio, lo hace más cercano al potencial de equilibrio de potasio y que lleve a despolarizar la membrana. Entonces, es importante mantener las concentraciones de potasio en el líquido extracelular en ese rango que mencionamos. ¿Cómo se mantiene el balance corporal de potasio? Hay una ingesta diaria de potasio, aproximadamente 100 miliequivalentes por día. Ese potasio se distribuye entre los compartimentos líquidos del organismo y hay una pérdida de potasio que se da principalmente por orina y por heces. La principal pérdida es por orina, que da cuenta alrededor de 92 miliequivalentes por día. Hay factores que pueden modificar la disposición de potasio entre el espacio extracelular y el intracelular. O sea, pueden hacer que aumente el paso de potasio hacia el interior de la célula. Entre ellos, por ejemplo, estímulos como la insulina, la aldosterona o un estímulo beta-adrenérgico, o sea, el sistema simpático, van a hacer que el potasio pase al compartimiento intracelular. Y otro factor que vamos a hablar mañana, que también modifica el paso de potasio hacia el interior celular, son las modificaciones en el pH del medio. Una alcalosis va a generar que el potasio entre a la célula en intercambio por protones, con el paso de protones al espacio extracelular. Entonces va a intercambiar, va a pasar el potasio como catión al espacio intracelular y van a salir protones al espacio extracelular. Todos estos factores hacen que el potasio en el líquido extracelular disminuya y que pase potasio al compartimiento intracelular. En forma inversa, hay factores que también hacen que el potasio pase del compartimiento intracelular al extracelular. Situaciones de deficiencia de insulina pueden generar esto, o situaciones en las cuales el sistema simpático se encuentre inhibido, pueden hacer que el potasio en el compartimiento extracelular aumente. Vamos a ver mañana también que situaciones de acidosis, o sea, de disminución del pH del compartimiento extracelular, hacen que también el potasio pase al espacio extracelular en intercambio por protones. Es la forma en que funcionan los buffers intracelulares. O sea, el potasio pasa al compartimiento intracelular, al compartimiento extracelular, y el protón, en forma inversa, pasa al compartimiento intracelular, y los buffers intracelulares lo amortiguan a ese aumento de protones en el compartimiento intracelular. Mañana vamos a ver más de esto. Hay otras situaciones en que aumenta el potasio en el compartimiento extracelular, como la lisis celular, por ejemplo, como las células tienen una alta concentración de potasio. Si se lisan, esa lisis va a generar un aumento de la concentración de potasio en el espacio extracelular. ¿Cómo se maneja el potasio a nivel de la nefrona? La carga de potasio que se ingiere, aproximadamente de 700 a 800 miliequivalentes día, ingresa al sistema tubular y se reabsorbe en la mayor cantidad de potasio a nivel del túbulo contorneado proximal, alrededor del 65%. Otro porcentaje importante se reabsorbe a nivel de la porción ascendente gruesa del asa de Henle y túbulos contorneados distales en la parte proximal, y un 4% aproximadamente va a ser reabsorbido a nivel del túbulo contorneado distal, la porción distal del túbulo contorneado distal y los conductos colectores. Ese 4% va a ser el que
puede ser fácilmente modificado en respuesta a los requerimientos de retener o no potasio, dependiendo de los requerimientos del organismo. Y va a ocurrir esto en respuesta al sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente. El resto de la reabsorción de potasio es bastante estable, constitutiva, y da cuenta de los mecanismos que tiene el cuerpo para no perder potasio más allá de lo necesario. Pero si el riñón no tiene la capacidad de excretar alrededor del 12% de la carga de potasio que recibe en el día, que es aproximadamente en valores fisiológicos lo que el riñón excreta diariamente, se produce una retención anormal de potasio y un aumento de potasio en el líquido extracelular, que es lo que ocurre en situaciones de falla renal. O sea, es importante que el riñón mantenga esta capacidad de excretar esta carga de potasio por día, que es la compensación del ingreso de potasio con la dieta. Entonces, en base a los requerimientos de potasio, se va a modificar la reabsorción de potasio tanto en el túbulo contorneado distal como en el conducto colector en respuesta a la hormona aldosterona del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dijimos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona era importante para regular la reabsorción de sodio en situaciones de disminución de la volemia. Pero también el mismo sistema es importante en el mecanismo regulador de la excreción o reabsorción de potasio. Este efecto va a ocurrir en base a dos mecanismos. Uno es la reabsorción de potasio en sí misma, mediada por la acción de la hormona aldosterona directamente a las células del conducto colector. Otro mecanismo que va a dar cuenta de la reabsorción de potasio, también en respuesta a la hormona aldosterona, pero en parte en respuesta a modificaciones del pH del líquido extracelular y a necesidades de control del estado ácido-base, lo vamos a ver mañana, va a permitir la reabsorción de potasio en intercambio por protones, también en las células del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, y va a permitir retener potasio excretando protones y aumentando la carga ácida de la orina, excretando ácidos. Ambos mecanismos van a permitir la reabsorción de alrededor de un 4%, entre un 4 o un 9% de la carga que entra al sistema tubular de potasio diariamente. Y esa modificación entre el 3 y el 9% va a depender de las necesidades de reabsorción de potasio en base a la ingesta. En una ingesta normal o alta de potasio va a haber una alta reabsorción de la carga de potasio, un aumento de la excreción de potasio que puede ser entre un 15 y un 80% de la carga filtrada, cuando la dieta tiene una alta carga de potasio. Pero en una situación de una dieta con una baja ingesta de potasio, la reabsorción va a dar cuenta de la mayor parte del potasio que filtre al sistema tubular, y la excreción va a ser de solo alrededor del 1%. O sea, este sistema es bastante flexible como para regular la excreción en base a los requerimientos. Entonces, dijimos que la hormona aldosterona era estimulada en situaciones de disminución de la volemia en respuesta a activación de la secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular como sensado del flujo sanguíneo glomerular, o sea, el flujo sanguíneo renal. Pero también podemos ver que la secreción de aldosterona es una respuesta casi lineal al aumento de las concentraciones de potasio en el compartimiento extracelular. A medida que aumenta las concentraciones de potasio en el compartimiento extracelular, esto en el eje de la variable independiente, vemos que aumenta la excreción urinaria de potasio en forma casi lineal, en respuesta a un aumento de la secreción de aldosterona. Entonces, este sistema, ante un aumento de la ingesta de potasio y a un aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, va a ocurrir una inhibición de la secreción de aldosterona
la caída de la secreción de aldosterona va a generar una excreción de potasio y eso va a compensar el aumento del potasio por la ingesta. En forma inversa, si hay una deprivación por una ingesta pobre en potasio, una dieta pobre en potasio, se va a activar la secreción de aldosterona y esa secreción de aldosterona va a generar una reabsorción de potasio y la excreción de potasio va a disminuir. Y estos son los mecanismos que mencionábamos hoy por los cuales la aldosterona influye en la secreción y reabsorción de potasio. Decíamos que el potasio puede reabsorberse tanto por vía paracelular como por vía de conductos, canales que lo transporten en conjunto con el sodio a nivel de las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector. Entonces el potasio va a ser secretado, si es necesario, en base a una menor respuesta a la aldosterona, o va a ser reabsorbido en caso también de ser necesario. Existe un concepto que es lo que se denomina gradiente transtubular de potasio, que refleja la capacidad de secretar potasio en contra de gradiente en el túbulo colector cortical. Y esto es una forma de valorar la respuesta del túbulo colector a la presencia o no de mineralocorticoides. En el caso de que exista una buena respuesta a la aldosterona o a sustancias mineralocorticoides, el gradiente transtubular de potasio va a ser mayor de 7. Esto significa que va a haber una capacidad de secretar potasio en el túbulo colector. En ausencia de mineralocorticoides, ese gradiente transtubular, que es una relación entre la concentración urinaria de potasio y la concentración plasmática, y la osmolaridad del plasmática en relación a la osmolaridad urinaria. Es un cociente que relaciona ambos productos, la concentración urinaria de potasio por la osmolaridad plasmática en relación a la concentración plasmática de potasio y la osmolaridad urinaria. Ese gradiente, que da cuenta de la secreción de potasio, es una forma de valorar el efecto de la hormona aldosterona en el caso de, por ejemplo, de una hipopotasemia. Podemos valorar si la hipopotasemia se debe a una modificación en la secreción de aldosterona, por ejemplo, a un hiperaldosteronismo, en base al gradiente calculado, al gradiente transtubular de potasio calculado. Esto no es una cuestión que les vayan a evaluar ahora en este nivel, en el examen de ahora de este área, pero es importante que lo vayan conociendo al concepto del gradiente transtubular de potasio porque es una de las formas que se usan en la clínica para valorar las causas de las modificaciones del potasio, por ejemplo, de las hipopotasemias o las hiperpotasemias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o mañana seguimos igual con el tema de la regulación de la excreción de potasio en base a los mecanismos que regulan el estado ácido-base en el líquido extracelular. Profe, yo tengo una duda. ¿Puede ser que el potasio también se secrete en el asa descendente de Henle? Sí, el potasio puede pasar, como decíamos, a la luz tubular en el asa descendente o ascendente. Yo interpreté que en el libro decía descendente, pero puede ser que lo haya interpretado mal, por eso pregunto. En el asa ascendente, en la porción ascendente principalmente, es permeable a electrolitos, la membrana de la célula tubular. En la porción descendente es bastante impermeable a electrolitos y más permeable a agua, la membrana de la célula tubular. Ah, listo, El potasio puede pasar por vía paracelular, como pasa en el túbulo contorneado proximal, puede pasar por vía paracelular al intersticio y reabsorberse tanto en el túbulo contorneado proximal como en la porción descendente gruesa del asa de Herle. Pero la porción descendente fina del asa de Herle es bastante impermeable a solutos, es más permeable al agua. En cambio, la porción ascendente, fina y gruesa del asa de Herle, es permeable a solutos y menos permeable al agua. Entonces, en esos lugares el potasio puede pasar por cotransporte con el sodio y el cloro, o puede pasar también por vía paracelular. Pero recuerden que también se genera ese gradiente eléctrico mínimo por el cotransportador en esa porción, y el potasio también vuelve a difundir a la luz tubular en esas regiones. No sé si respondí
tu duda. Sí, profe, está bien, gracias. Pero más que nada la reabsorción se da a la porción ascendente del asa de Herle. Me dicen, ¿es correcto decir que el principal regulador del balance externo del potasio es la secreción de aldosterona? Sí, es correcto decir eso. Nosotros acá no los diferenciamos porque hablamos más que nada del balance externo del potasio, pero ustedes saben que, como decíamos hoy, que hay sustancias que pueden modificar las concentraciones de potasio modificando el paso hacia el compartimiento intracelular. Eso da cuenta de que hay un balance interno y un balance externo del potasio. El balance interno se refiere al balance que puede modificar las concentraciones de potasio por paso entre compartimientos. Y el balance externo es el que modifica la excreción de potasio a nivel renal, principalmente. Entonces, el principal regulador del balance externo se puede decir que sí, que es las modificaciones a la secreción de aldosterona. También hay otro regulador del balance externo que son las modificaciones del estado ácido-base, o sea, del pH del líquido extracelular, que pueden hacer que se reabsorba o excrete potasio como parte de sistemas buffer a nivel renal. Eso lo vamos a ver más mañana. Pero el principal regulador del balance externo es el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Profe, Sí, una pregunta sobre la urea. sí. Además de excretar, ¿cuál es la importancia de la urea? Explique un poquito de la urea, por favor. La importancia de la urea a nivel de qué, o sea, de la excreción o la importancia para el organismo. La principal del organismo. La urea no es una sustancia que el organismo requiera, es un metabolito, procede del metabolismo de las proteínas. Ustedes cuando estudian el metabolismo de la proteína ven que las sustancias nitrogenadas que proceden de ese metabolismo, una de las sustancias nitrogenadas que se generan en esas vías metabólicas es la urea. La urea debe ser excretada a nivel renal, pero tiene un balance que se modifica entre reabsorción y excreción en distintas porciones de los túbulos en base a los requerimientos de excreción o no de sustancias nitrogenadas. El balance final tiene que ser positivo, o sea, tiene que ser mayor la excreción de urea que la reabsorción. No vamos a hablar hoy de esto, es bastante largo el tema del manejo de la urea a nivel de las distintas porciones de la nefrona, pero el motivo de la clase era más que nada la regulación de la reabsorción y secreción de sodio y de potasio. Pero ustedes pueden ver que en los capítulos de sistema renal de los libros de nefrología les van a explicar la reabsorción y excreción de urea a nivel de distintas porciones de la nefrona y cómo se regula eso. Se regula en forma independiente de los mecanismos que estudiamos ahora. Claro. La pregunta yo hice porque habló de la concentración de la médula hiperosmótica. Claro, la urea tiene un rol también en eso, en generar la hiperosmolaridad de la médula renal. Nosotros no lo mencionamos. Perfecto, este punto que me gustaría saber. Claro, la urea tiene la forma en que la nefrona maneja la urea también interviene en los mecanismos que mantienen la hiperosmolaridad de la médula renal. O sea, la urea, hay porciones de la nefrona que son permeables a la urea y permiten el paso al intersticio y porciones que no. No vamos a entrar en esto ahora para no confundir lo que explicamos recién, porque son dos mecanismos que si bien funcionan juntos, puede hacerse confuso mezclarlos. Ustedes pueden ver que en los libros de fisiología también se separa el tema del manejo de urea en la nefrona de los mecanismos de regulación de contracorriente. Si bien son mecanismos que funcionan simultáneamente, pueden hacer un poco más confuso entender el mecanismo como lo explicamos recién, que es bastante simplificado como lo explicamos. La idea es de entender por lo menos los mecanismos de la forma más simplificada. Después ustedes los pueden estudiar
a todos los mecanismos que funcionan en forma concomitante y agruparlos, integrarlos para entender cómo funcionan en conjunto. Pero al separarlos y estudiarlos en forma aislada, es más fácil entender cómo funcionan. Muchas gracias. Bien. Te recomiendo, para ver el tema del manejo de la urea y cómo se maneja el nivel de las distintas porciones, está bastante bien explicado tanto en el Guyton como en el Bechy Taylor. El Bechy Taylor es la versión vieja del libro de fisiología. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, es verdad lo que dicen, la concentración de la urea, el mecanismo que permite la concentración de la urea es responsable de la mitad del mecanismo que genera la hiperosmolaridad de la médula renal. Aproximadamente la mitad del efecto de generar esa médula hiperosmótica está dada por la forma en que se maneja la urea. Profe, yo tengo una duda. Sí. Es importante saber todos los transportadores de cómo se da el transporte del potasio en todos los segmentos de la nefrona, como nos pueden preguntar eso en la mesa, todos los transportadores. Más que los transportadores, es importante que conozcan cómo ocurre el paso de potasio hacia el intersticio en las distintas porciones de la nefrona. O sea, saber que, por ejemplo, en la porción ascendente predomina el paso paracelular, saber que en las porciones distales predomina el mecanismo regulado por la hormona aldosterona, tanto con cotransportes como incluso cotransportes mantenidos por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es importante tener ese concepto, que son transportes activos secundarios. No les van a preguntar los transportadores específicos de cada región y la multiplicidad de transportadores de potasio o canales de potasio que existen, pero sí que conozcan en forma grosera cómo se produce el transporte, la absorción o la secreción en cada porción de la nefrona, más Claro. que las características de cada canal o cada transportador en particular. Ah, qué bueno. Gracias. De todas maneras, van a ver que si ustedes profundizan un poco el estudio de cada canal o cada transportador, les va a servir para entender más adelante, en los libros de fisiología ya introduce el tema, les va a servir para entender el efecto de ciertos fármacos que actúan en esos canales o en esos transportadores. Es por eso que a veces se le da un poco de énfasis a los libros de fisiología, porque es el sitio donde actúan después los fármacos. Pero en el examen no se les va a pedir el detalle, sino los conceptos generales de los mecanismos de reabsorción y de secreción. Si a ustedes les preguntaran la situación problemática, por ejemplo, la de la unidad problemática que les plantea la situación de unos chicos que van a correr una maratón, que les plantea el tema de la hidratación y qué bebida tendrían que usar para rehidratarse. Más allá de la respuesta a cuál sería la bebida más adecuada para rehidratarse, si serían sales de rehidratación oral o las bebidas de rehidratación que se venden habitualmente. Que esta respuesta ustedes ya, la mayoría ya la vieron y saben que es mucho mejor usar como medio de rehidratación las sales de rehidratación oral, por el hecho de que son isotónicas o isosmóticas y no son hipertónicas como la mayoría de las bebidas que se venden para rehidratación, que tienen demasiada carga de solutos. Sí, me ponen isotónicas. Sí, las bebidas isotónicas son las ideales para rehidratar en situaciones fisiológicas. Hay soluciones que no son isotónicas, que usamos en medicina para rehidratar, pero son en situaciones patológicas. Por ejemplo, ciertos tipos de deshidratación, en los cuales coexiste hipernatremia o hiponatremia. Pero en situaciones fisiológicas, el mejor medio de rehidratar son bebidas isotónicas. Eso por un lado. Sí. Hola, profe. Yo hablaría en esa unidad problema. Sí. Es importante la ingesta de agua
antes, durante y después también, en los 3 períodos, con cantidad ideal. Por ejemplo, después de la maratón, ingerir bebida hipertónica por reposición de sales, proteína, todo. Durante, una bebida isotônica também para repor sales. E antes, una bebida hipotônica sería. En situaciones basales, en que no hay una pérdida excesiva de agua y de electrolitos, nosotros por lo general podemos tener una hidratación con bebidas hipotónicas, o sea, con agua, porque nosotros tenemos un aporte de sodio y potasio que procede de la dieta. En situaciones de un ejercicio extenuante, por ejemplo, una maratón, hay una pérdida importante de agua y electrolitos por sudoración, que debe ser repuesta en forma concomitante, idealmente. Entonces, está bien lo que vos decís, antes, durante y luego del ejercicio es necesario que se mantenga la hidratación. En una situación así en que se pierden cantidades importantes de agua y también cantidades importantes de electrolito por sudor, es importante que se repongan tanto el agua como los electrolitos. Por eso es mejor la utilización de una bebida isotónica. Pero en situaciones basales, la hidratación puede estar dada por bebidas hipotónicas, o sea, por tomar agua, porque los electrolitos que uno pierde diariamente en situaciones basales son repuestos con la ingesta normal dietaria. Me ponen Entonces, ay, perdón. Sí, no, decime. No, entonces, tipo, antes de la maratón se tomaría agua, algo hipotónico, y durante la maratón y después una bebida isotónica. Va, o Sí, las sales de la hidratación. o sea, no trae perjuicio usar como medio de hidratación previo a la maratón también una bebida isotónica que tenga electrolitos. No trae perjuicios porque también suma los aportes de electrolitos de la dieta. No se recomienda generalmente que la hidratación basal de una persona se base en bebidas isotónicas, o sea, todo el tiempo usar bebidas como sales de rehidratación como para la hidratación basal, porque ya de por sí hay una carga de sodio y de potasio que uno ingiere con la dieta. Y si uno constantemente estuviera bebiendo bebidas isotónicas que tienen sodio y potasio, estaría aumentando la carga de sodio que uno ingiere diariamente sumada a la de la dieta. Hay personas que son sensibles a la sal y que ante un aumento de la carga de sodio fácilmente se pueden hacer hipertensas. En parte está dado por el trasfondo genético de ciertas personas. Entonces, no es recomendado basalmente que uno ingiera bebidas que tengan una alta carga de sodio. Pero ante una situación de pérdida de electrolitos, como una maratón, un ejercicio extenuante, sí se recomienda una bebida isotónica para rehidratar, para reponer las pérdidas de agua y de electrolitos. No se recomienda nunca usar bebidas hipertónicas porque, como bien dijeron en las respuestas, las bebidas hipertónicas generan cierta deshidratación. Al generar un aumento de la tonicidad de los líquidos corporales, inhiben la retención de agua y eso puede, en una situación de deprivación de agua, generar una cierta deshidratación. Y una de las deshidrataciones más difíciles de tratar, que es la que se denominan deshidrataciones hipertónicas o hipernatrémicas. Así que soluciones hipertónicas no se recomiendan para rehidratar, solo en situaciones específicas. Acá me están poniendo hipertónica solamente después de la maratón para reposición de sales, proteínas. No, en realidad no es necesario. La rehidratación posterior a la maratón también se puede mantener con soluciones isotónicas para reponer sales y proteínas. Proteínas se pueden reponer incluso con la dieta. La reposición, y las proteínas no se pueden reponer fácilmente con un aporte de una bebida. Más que nada las bebidas tienen aminoácidos de absorción rápida. ¿Qué dice? Hipotónico, antes, sin embargo, con un rango para no orinar durante la... Claro, es importante no hacer un estímulo importante,
generando con un aumento de ingesta de bebidas hipotónicas previo a un ejercicio extenuante, o sea, no beber una excesiva cantidad de agua libre de solutos, porque eso va a llevar a que se genere una inhibición de la secreción de hormona antidiurética y que se genere una diuresis libre de agua libre, un estímulo de una diuresis de agua libre, que en una situación de pérdida de líquido por sudor excesiva va a complicar mantener la hidratación, o sea, mantener la osmolaridad de los líquidos corporales. Un ejemplo de bebida hipertónica. La mayoría de las bebidas que se venden para rehidratación son hipertónicas. Si ustedes se fijan, porque aparte de tener sodio, potasio, le agregan aminoácidos, le agregan glucosa, le agregan mucha carga de solutos. Si ustedes se fijan y calculan en base a los contenidos de las etiquetas, van a ver que la mayoría son hipertónicas. Se originaron las bebidas de rehidratación para deporte originalmente con este objetivo de reponer las sales y los minerales, pero en un intento de competir entre ellas les agregan más solutos, o sea, le agregan aminoácidos, le agregan glucosa, le agregan más cosas y terminan siendo hipertónicas la mayoría. Y está bien decir que el Gatorade es isotónico y levemente hiperosmótico. No es la forma más correcta de decirlo. Si es hiperosmótico con respecto al plasma, ante la ingesta va a ser hipertónico. Lo que pasa es que también depende, como decir, vos te debes referir por la presencia de sustancias que no tienen capacidad osmótica que tenga la bebida. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa es una sustancia que difunde por lo general por difusión simple y sigue gradiente de concentración puro y al disminuir rápidamente de la sangre, de los compartimientos extracelulares, al disminuir rápidamente por efecto de la insulina, no tiene un efecto osmótico activo, ¿no? O sea, no es una sustancia osmóticamente activa como el sodio o como el cloro. Entonces, puede ser que se pueda considerar hiperosmótica, pero isotónica. Pero al fin y al cabo, esa carga de solutos excesiva que a veces le agregan a las bebidas en glucosa, en aminoácidos, termina haciendo que la bebida sea realmente hipertónica. Si bien luego algunas de las sustancias no tienen un efecto osmótico efectivo, como por ejemplo lo que decíamos de la glucosa. Está bien decirlo, pero no es lo ideal para reponer ante una situación de deshidratación, no es lo ideal reponer con una sustancia que sea hiperosmótica. Lo ideal es reponer con una sustancia isosmótica, como por ejemplo como una solución isosmótica, como por ejemplo las sales de rehidratación oral, que si uno las diluye a las proporciones en que se recomienda, terminan siendo isoosmóticas y a su vez isotónicas. Profe, una duda, ¿qué cantidad se tendría que tomar luego de la maratón, más o menos aproximadamente? No hay una respuesta general a eso que sea válida. Hay que reponer las pérdidas, y las pérdidas dependen mucho del ejercicio, de cuánto duró. Los maratonistas por lo general tienen que beber agua incluso durante la maratón, porque al ser a veces tan prolongadas no pueden reponer agua después de terminado el ejercicio. Solamente, tienen que hacerlo también durante el ejercicio. Y la reposición posterior a la maratón va a depender del ejercicio realizado. El mecanismo de la sed va a regular eso, ¿no? En situaciones fisiológicas, la sed es otro de los mecanismos. Nosotros hablamos de uno de los mecanismos que controla la osmolaridad del cuerpo, no hablamos de otro de los mecanismos que no deja de ser menos importante, que es la sed. Ante un aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales, el hipotálamo va a percibir ese aumento de la osmolaridad y va a regular la ingesta de agua por medio de la sed. La sed va a ser uno de los mecanismos correctores de los desbalances que puedan ocurrir durante el ejercicio. Entonces no hay una recomendación general. La recomendación general es rehidratarse, beber agua, bastante agua, por lo menos 2 litros luego de un ejercicio extenuante. Pero si va a ser menos de 2 litros o más de 2 litros, uno de los mecanismos que lo puede regular es la sensación de la sed. ¿Se entiende?
Si a pesar de una ingesta de 1,5 litros de agua luego del ejercicio no alcanza para reponer las pérdidas, la osmolaridad de los líquidos extracelulares puede que persista todavía elevada y ese estímulo va a generar la sed como para que la ingesta de agua prosiga luego del ejercicio. ¿Se entiende? Pero la recomendación de cuánto beber luego de un ejercicio depende de cada ejercicio en particular, de cada situación individual. Habría que adecuarla a cada persona y a cada ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Igual yo les iba a hacer una pregunta a ustedes en relación a esta situación, más allá de la respuesta a esta incógnita de si qué bebida es la ideal para rehidratar. Si a ustedes les plantearan una situación en un deportista que inicia un ejercicio como una maratón y al inicio del ejercicio y durante la maratón no se rehidrata y constantemente está perdiendo líquido y electrolitos por sudor, llega una situación en la cual la pérdida de líquido supera la pérdida de electrolitos y al haber menor volumen de solvente, o sea, de agua en el líquido extracelular, la osmolaridad aumenta. Entonces se produce lo que se denomina una deshidratación con hiperosmolaridad. ¿Cómo se imaginan que van a responder los mecanismos que estudiamos ante esa situación? ¿Qué mecanismos se van a activar ante una situación en que haya una mayor pérdida de agua que de electrolitos y que aumente la osmolaridad del LEC en una maratón, por ejemplo, en la que el deportista no esté rehidratándose mientras realiza el ejercicio? Yo pienso que adentra el sistema angiotensina, aldosterona, todo, y... El sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿por qué pensás que se activaría? Debido a los osmoreceptores que... Claro, si hubiese una pérdida suficiente de líquidos que sea tan excesiva como para que el sistema simpático, que controla la presión arterial, no pueda contrarregularla, o sea, ante una pérdida inicial de líquidos, el sistema simpático va a aumentar el tono vascular periférico, va a aumentar el gasto cardíaco, aumentando más la frecuencia cardíaca y va a tratar de compensar la presión arterial. Si ese sistema de intento de compensación de la presión arterial es superado, la presión arterial cae. Ahí sí se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de hacer ¿qué? De aumentar la retención de sodio y agua, así para aumentar la osmolaridad. Y eso sería sensado por los osmoreceptores hipotalámicos y además los osmoreceptores de la región posterior del tercer ventrículo para estimular la sed. Perfecto. Entonces ocurriría ese fenómeno si el sistema de control de la presión arterial se ve superado por una caída que sea lo suficientemente excesiva de líquido intravascular. Se activarían todos estos sistemas, el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el mecanismo de la sed, porque como dijo Bruna, se vería superado el control de osmolaridad y ya el propio estímulo de hipoperfusión, o sea, de caída de la volemia efectiva, haría que se estimule el mecanismo de la sed y el mecanismo de secreción de hormona antidiurética. Entonces esos mecanismos harían que se retenga agua, que se estimule la sed para que trate el individuo de beber agua y que se retenga sodio por el sistema renina-angiotensina-aldosterona para expandir el líquido extracelular junto a la retención de agua. Está muy bien la respuesta. ¿Qué pasaría si la deshidratación no sea tan severa? O sea, no sea tan severa como para que no caiga la volemia efectiva. ¿Cuál va a ser el primer sistema que se va a estimular por la hiperosmolaridad del LEC? El sistema de la hormona antidiurética que va a censar ese cambio de la osmolaridad
y provocarle la secreción de antidiurética para aumentar la reabsorción de agua. Bien. Y el mecanismo de la sed, los dos. Ah, sí. O sea, y lo que no se estimularía en esa situación en que no sea tan extrema, en que caiga la volemia efectiva, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En principio, no se activaría tanto como en una situación extrema en que caiga la volemia efectiva. ¿Se entiende? Yo por esto se los diferencio, para que ustedes piensen en los sistemas como funcionando en forma concomitante, pero también ante estímulos que no sean de la suficiente magnitud como para que se activen los dos sistemas, que pueden funcionar también en forma separada. Pero está muy bien la respuesta que dieron los dos. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que quiera preguntar? Me tengo que ir a cursar yo. Muchas gracias, profe. Súper clara la explicación. Nos vemos mañana. Listo, chicos. Un gusto y nos vemos mañana. Mañana vemos un poco de cómo se interpretan los desequilibrios de ácido-base. No vamos a ver tanto de regulación a nivel renal, sino de interpretación y de compensación, que es la parte más difícil a veces de explicar. Nos vemos mañana, chicos, entonces. Saludos a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Gracias.